Vamos a estar meditando en un tema al cual hemos titulado Hablando la sabiduría espiritual. Hablando la sabiduría espiritual. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Vamos a meditar en este pasaje que encontramos en 1 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Corinto y comienza a hablarles de una madurez espiritual, de un crecimiento espiritual. Y ese es el propósito de tocarle esta clase de temas, de que alcancemos madurez espiritual, de que crezcamos espiritualmente, de que nos acerquemos a conocer a Dios de una manera más cercana. Y comienza el apóstol Pablo diciendo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría. Primeramente habla de una sabiduría que el cristiano debe de hablar. Debe de buscar hablar una sabiduría especial. Dice que hablamos una sabiduría especial, una sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aclara diciendo que no es una sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es una sabiduría en misterio. Recuerda que cuando hablamos acerca de las lenguas, el hablar en lenguas, la Biblia dice que el que habla en lenguas habla en misterio. Dice que nadie le entiende, nadie le comprende, sino que habla en misterio, porque así mismo se edifica. E igualmente miramos que cuando la palabra habla de la oración, en cuanto a orar con gemidos indecibles, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros según la voluntad de Dios, con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. ¿Qué es la palabra indecible? Indecible es realmente no está diciendo algo entendible a los oídos, al entendimiento, al conocimiento humano. Solamente es un gemido indecible. No entiende uno completamente lo que está diciendo, pero es un gemido que habla más que 1000 palabras. Habla más que 1000 palabras que uno pueda decir. Bueno, pues ahora pasamos a la tercera etapa, y Pablo comienza a decir: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría especial, una sabiduría en misterio. Esta sabiduría es un misterio, por así decirlo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir orar? Orar significa hablar con Dios. Hablar con Dios, eso significa orar. Siempre que uno ora, va a hablar con Dios. Bueno, este punto que vamos a mirar es el aprender una clase de sabiduría espiritual para poder hablar con Dios. Para poder hablar con Dios, para hablar un lenguaje espiritual. ¿De qué habla, hermano? ¿De qué nos está hablando que no alcanzamos a entender a lo que se refiere? Bueno, quiero comenzar a introducirme más en forma en el mensaje. Una vez más dice la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablamos, habla de hablar. Hablamos una sabiduría en misterio, una sabiduría oculta, una sabiduría que los sabios de este mundo no pueden hablar, una sabiduría que los estudiados de este mundo no conocen, una sabiduría que los príncipes de este mundo no conocen. Es una sabiduría en misterio, y es una sabiduría celestial, una sabiduría espiritual. ¿De dónde viene esa sabiduría?
¿Cómo se obtiene esa sabiduría? Sigue diciendo el verso 9: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las ha concedido por medio de su Espíritu. Es decir, hay una escuela a la que el cristiano tiene que atender. Y esa escuela, antes de ser la escuela secular, antes de ser la escuela de teología, antes de ser la escuela del seminario, del instituto, tiene que ser la escuela del Espíritu Santo de Dios, que es el maestro primordial, que instruye, que enseña, que capacita, que forma, que nos enseña a hablar un lenguaje celestial, un idioma, una sabiduría, un lenguaje que en este mundo no puedes aprenderlo. Uno podrá ir a un instituto bíblico, uno podrá estudiar libros y libros y libros, pero los libros no te dan lo que el Espíritu Santo te da. El Espíritu Santo te da algo especial, algo sobrenatural, algo poderoso, algo real, algo glorioso, algo que no hay en esta tierra. Una sabiduría gloriosa, una sabiduría superior a cualquier sabiduría que los príncipes de este mundo pueden hablar, que los educados, que los estudiosos de este mundo pueden hablar. Con esto no estoy diciendo que el estudiar los libros, que el estudiar y prepararse es malo de ninguna manera. Eso es algo bueno, porque entre más conozcamos, entre más preparados estemos, pues mejor podemos servirle al Señor. Pero no podemos basarnos y poner nuestra confianza en que la sabiduría, la capacidad que vamos a tener para desarrollarnos en la vida espiritual va a estar basada en un conocimiento humano, en un estudio secular o en un estudio terrenal. No va a estar ahí la base. La base comenzó por el Espíritu de Dios. En la iglesia primitiva comenzó el Espíritu derramando en Pentecostés, y aún los hombres sin letras, aún los pescadores que no conocían, cuando el Espíritu los tocaba, traían tal gracia, tal unción, tal poder, tal respaldo de Dios, tal revelación de Dios, que comenzaban a hablar las maravillas de Dios, las proezas de Dios, los prodigios de Dios. Había gloria de Dios, había milagros de Dios, había poder de Dios. Y ese poder, yo no creo que se quedó en la iglesia primitiva perdido allá atrás. Ese poder está vigente para estos días. Ese poder está vigente para la iglesia del presente. Ese poder está vigente para aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que quiere llenarse, aquel que quiere ser bendecido por Dios. Está todavía vigente la presencia de Dios. Dale ese aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Aleluya. Oiga bien lo que dice la palabra. Hablamos sabiduría de Dios. Hablamos. Y dice, hablamos sabiduría en misterio. Es un misterio para el mundo. Es un misterio para el que no está en el Espíritu. Hablamos sabiduría, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Esa clase de sabiduría hablamos. Ahora, mi pregunta es, Señor, tú dices que hablamos, o mejor dicho, que debemos de hablar esta clase de sabiduría. Y mi pregunta es la siguiente entonces, Señor, si debemos de hablar esa sabiduría, ¿cómo le hacemos para aprender a hablar esa sabiduría? Si tú estás diciendo que no se aprende humanamente, que no se aprende como la aprenden los príncipes de este siglo, porque los príncipes de este siglo podrán ser sabios, teólogos, intelectuales, podrán ser filósofos, podrán ser estudiados, podrán ser científicos, lo que sean, pero están muy abajo a comparación de la sabiduría celestial. Es decir, un hermanito de lo más sencillo que pueda haber, que no tenga gran estudio y capacidad, puede ser más sabio que los sabios de este mundo, porque tiene una sabiduría superior. Y el principio de esa sabiduría es el temor del Señor, el ser temerosos de Dios, el apartarse del mal. Es el principio de esa sabiduría. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo cómo se aprende esa sabiduría? ¿Cómo se aprende a hablar ese lenguaje? ¿Cómo se aprende tal clase de sabiduría? Bueno, pues todo lo que uno aprende a hablar, antes de aprender a hablarlo, tiene que aprender a oírlo.
Oiga bien lo que le voy a decir. Todo lo que uno aprende a hablar, jamás aprenderá a hablar si antes no aprende a oír. El niño que nace y que se le comienza a hablar a él, primero tiene que aprender a oír. Se le habla. Si se le habla español, va a aprender a hablar español. Si se le habla inglés, va a aprender a hablar inglés. Si se le habla francés, va a aprender a hablar francés, porque es lo que se le está hablando. Y lo que el niño comienza a escuchar, el lenguaje que se le habla desde pequeñito, es el lenguaje que va a ir asimilando y va a comenzar a decir sus primeras palabras en ese lenguaje, porque es lo que está comenzando a escuchar, a oír. Escucha ese lenguaje. Hay niños que no pueden hablar, mis hermanos, y científicamente está comprobado, se han hecho exámenes, se han hecho pruebas mirando por qué razones que hay niños que no pueden hablar. Se les han hecho estudios de sus cuerdas vocales, de toda su capacidad física, y su gargantita está bien, sus cuerdas vocales están bien, no tiene ningún problema. Y por mucho tiempo se preguntaban los médicos por qué razón hay ciertos niños que no pueden hablar si tienen todo su organismo bien, su gargantita, todas sus cuerdas vocales bien. ¿Por qué no pueden hablar? Y llegó el momento cuando se les ocurrió revisarle su oído, y se dieron cuenta que no podían oír, que eran niños que tenían problemas con su oír, eran sordos. Y por lo regular el niño que es sordo también es mudo, no puede hablar, a menos que quedara sordo cuando ya había aprendido a hablar. ¿Por qué es que no puede hablar? Porque el niño tiene que aprender, tiene que oír, y aprende de lo que oye. Escucha la pronunciación, papá, mamá, diga esto, diga lo otro, y el niño va aprendiendo y va hablando las palabras que escucha en el seno del hogar. Eso es lo que va aprendiendo a hablar, el idioma que va aprendiendo a hablar. Entonces el que no puede oír no puede hablar. El que no aprende a oír no aprende a hablar. Y muchos de nosotros en el espíritu estamos de esa manera. Queremos hablar de las maravillas de Dios, pero no podemos hablar las maravillas de Dios si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, primeramente por el Espíritu que venga y nos hable y trate con nosotros y obre nuestra vida. Tenemos que aprender a escuchar a Dios para poder hablar de las maravillas de Dios, de las proezas de Dios, de las grandezas de Dios. Tenemos que aprender a oír hablar a Dios. Tenemos que aprender a oírlo hablar. Y cuando no podemos, cuando no oímos a Dios, cuando no inclinamos nuestro oído hacia Dios, entonces batallamos para hablar, porque uno solamente puede aprender a hablar lo que aprende a oír. Si no aprende a oír, no va a poder hablar. Nosotros desde niños que nacimos, y la sabiduría que comenzamos a aprender fue la sabiduría de este mundo, porque teníamos el espíritu de este mundo. Aprendimos a hablar de los chismes, de los pleitos, aprendimos a hablar malas palabras, aprendimos a hablar tanta maldición y tanta cosa negativa. Nuestro vocabulario, nuestro lenguaje era terrenal, corrompido, era desagradable a Dios. Ese es el lenguaje que aprendimos a hablar. ¿Por qué? Porque desde pequeños comenzamos a crecer en el sistema de este mundo, en el ambiente de este mundo, donde son malas palabras, maldiciones, gritos, ofensas, cosas negativas. Así crecimos con esa sabiduría, con esa mentalidad. La Biblia llama a esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque no es agradable a Dios. Esa sabiduría terrenal la obtuvimos de escuchar el ambiente donde nos movimos, donde crecimos, la familia, la escuela, los amigos, los vecinos, todo el ambiente donde nos movíamos. Esa es la sabiduría que recibimos, y ese es el lenguaje que teníamos. Hablábamos de cada vulgaridad, teníamos ese lenguaje, y muchas veces el pueblo de Dios sigue con ese lenguaje todavía, sin mudarlo, sin cambiarlo. Pero el pueblo de Dios tiene que hablar un lenguaje diferente. Hay una sabiduría celestial, hay un lenguaje diferente para el pueblo de Dios, hay un lenguaje distinto para los hijos de Dios. Hay un lenguaje que ya no son los gritos, ya no son los golpes, ya no son los maltratos, ya no son las ofensas, ya no son las críticas, ya no son las maldiciones. Ya no es ese lenguaje del Espíritu.
El lenguaje de la carne es el ponerte al tú por tú, es la maldición, es la crítica, es la envidia, es el no te dejes del otro que está a tu lado. Ese es el lenguaje terrenal. Se nos instruyó esa sabiduría, que el más fuerte sobrevive, que no te dejes de nadie, que ponte al tú por tú. Esa es sabiduría terrenal, humana, de este mundo. Pero Dios dice: te voy a enseñar una sabiduría superior a la del mundo. Te voy a enseñar una sabiduría que si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra mejilla. Que si alguien te maldice, bendícelo. Que si alguien te ultraja, ora por él. Esa sabiduría es superior. Esa sabiduría viene del cielo. Esa sabiduría es la que nos enseña Cristo Jesús. Amaos los unos a los otros. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Eso dice el Señor. Denle ese aplauso al Señor. La sabiduría de este mundo te hace sabio en la carne, para tu ventaja, para tu propósito, para tu bienestar carnal. El no te dejes, el haz lo que tengas que hacer para sobresalir, el miente si tienes que mentir, roba si tienes que robar, haz lo que tengas que hacer. Esa es la sabiduría del mundo, esa es la sabiduría terrenal. Pero el Señor dice: hijo, tú no uses esa sabiduría, tú no operes bajo esa sabiduría, porque al final vas a destruir tu vida, vas a destruir tu hogar, vas a destruir tu familia, vas a destruir tu porvenir, vas a destruir lo que te rodea. Entonces, ¿qué hago, Señor? Yo te enseño una sabiduría mejor que esa. Yo te enseño una sabiduría que es locura para los que se pierden. Yo te enseño una sabiduría que vas a aprender a amar, vas a aprender a ser paciente cuando se levanta una tormenta alrededor de ti. Cuando te critican y te maldicen y te hacen guerra, tú vas a estar pacientemente esperando en el Señor, y Él te va a oír, y Él te va a socorrer, y Él te va a sacar adelante, y Él te va a levantar en alto, y Él pondrá tus pies sobre roca, y pondrá un cántico nuevo en tus labios. Alabanza a nuestro Dios, aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Estamos comprendiendo. La sabiduría terrenal es animal, carnal y diabólica. Te destruye. La sabiduría celestial, espiritual, es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que creemos. La sabiduría celestial es locura para el mundo, pero es bendición para tu alma. Humíllate, dice el Señor, y yo te exaltaré cuando fuere tiempo. El mundo dice: no, ¿cómo te vas a humillar? ¿Cómo te vas a dejar? ¿Cómo vas a dejar que te digan eso? El Señor dice: deja, hijo mío, porque mía es la venganza y yo daré el pago. No te metas en esa área. Déjame ese problema, déjame esa situación, déjame esa cosa. No te metas, no te pongas al tú por tú. No ensucies tus manos. Déjame a mí tratar con el asunto. Sabiduría superior, sabiduría celestial. Ah, cómo nos cuesta operar en esa sabiduría. Somos sabios para desquitarnos, somos sabios para contender, somos sabios para ponernos al tú por tú, somos sabios para no dejarnos con nadie, de nadie. Somos sabios para excusarnos cuando cometemos un error y no reconocer nuestros errores. Somos sabios en lo malo, pero no somos sabios en lo bueno, para humillarnos, para entender que con Cristo se gana perdiendo y se pierde ganando. Dijo el Señor: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. El que pierda lo que pierda por causa de mí lo ganará. Conmigo no pierdes, dice el Señor. Aparentemente perderás, aparentemente te humillarán, aparentemente parecerá que vas perdiendo, pero al final de cuentas ganarás la bendición de Dios. Ganarás la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece. Tu mayor riqueza no es lo que tienes, no es el trabajo, no es el carro, no es la posición, no es nada de eso. Tu mayor riqueza es la bendición de Dios. Y si lo pierdes todo y te quedas con la bendición de Dios, sales ganando al final de cuentas. Porque si tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo. Pero si pierdes a Dios de tu lado, lo pierdes todo. No importa con lo que te quedes. Dele ese aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús.
Dice el apóstol Pablo: sean niños para la malicia, pero sean maduros en cómo actúan, en cómo piensan. Pero nosotros muchas veces somos maduros en lo malo. Es decir, somos sabios. Sabemos qué hacer y cómo conseguir y cómo obtener y cómo ganar y cómo hacer una cosa y otra. Somos expertos para engañar, para mentir, para pretender, para falsificar. Somos expertos en la sabiduría terrenal. Cómo fingir una cosa, cómo aparentar lo que no soy, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Sabiduría diabólica, eso dice Dios. Aprendiste muy bien en el mundo, dice el Señor. Lo aprendiste demasiado bien. Se quedó arraigada esa sabiduría a tu corazón. Pero ahora es tiempo de desechar esa sabiduría conforme a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad de Dios. Tenemos que revestirnos de un nuevo hombre creado según Dios. Desechar lo que éramos, desechar esa sabiduría terrenal y carnal y diabólica. ¿Sí me comprende? Cuando quiera operar en sabiduría, piense qué sabiduría está usando. La terrenal, carnal, animal y diabólica. Esa es la instrucción del diablo. El diablo instruyéndote en cómo moverte, en cómo operar. Pero hay otra sabiduría, la sabiduría celestial. Pero ¿y esa por qué no la hablamos mucho? ¿Por qué no nos movemos mucho en ella? Porque nos hace falta conocerla por el Espíritu. ¿Cómo se obtiene esa sabiduría? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo crecer en sabiduría celestial y operar en ella? Verso 9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Aquí quiero entrar un poquito más adentro. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Esta clase de sabiduría no se recibe por enseñanza humana. Esta clase de sabiduría no se recibe por lo que yo pueda aprender humanamente. Esta clase de sabiduría se recibe por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos da esta sabiduría. ¿Cómo nos da esta sabiduría? ¿Cómo nos da esta bendición el Espíritu? Una de las maneras es por la oración. La oración en el Espíritu trae revelación, y la revelación es la voz del Espíritu hablando al corazón del hombre. Vamos a ir más a fondo en esto. Venga conmigo, le voy a pedir que me acompañe. Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a ver qué dice la palabra en el verso 41 al 46. Oiga lo que dice la palabra. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab:
unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Oiga usted qué tremendo está esto. Elías, el siervo de Dios, el profeta de Dios, dice la palabra que había 3 años y medio sin lluvia. No había pasto, estaba seco, no había alimento para las bestias, estaba pereciendo toda carne. El rey Acab, desesperado porque no había lluvia, buscando por todo el territorio de Israel un poco de agua, un poco de hierba para mantener a las bestias que no murieran, que no perecieran. Imagínense cómo estará la tierra quebrada por la resequedad del sol, por no llover en 3 años y medio, todo árido, seco, pareciendo un desierto, posiblemente un sol fuerte, abrasador. Y Elías se para y le dice a Acab: Acab, sube, come y bebe, y vuelve y desciende, porque una lluvia grande se oye. Óigame, yo creo que Acab se quedó mirando a Elías como diciendo: ¿qué dices? Que una lluvia grande se oye. Pero ¿de dónde oyes tu lluvia? Te estás volviendo loco, Elías. Que una lluvia grande, ¿dónde oyes truenos? ¿Dónde miras nubes? ¿Dónde miras una señal? ¿Dónde miras que se venga una lluvia? Hace un calor terrible, ni una nube, ni un trueno, ni un rayo, nada. Y tú dices que una grande tormenta, que me apure a comer y a beber porque una lluvia grande se oye. ¿Qué estaba escuchando Elías? Estaba declarando con firmeza algo. Y estaba diciendo le estaba diciendo Elías a Acab: ¿sabes que se viene una tormenta tan grande que no vas a poder llegar a tu casa si no te apresuras a comer y a beber rápido? Ve, come y sube pronto, porque soy una grande lluvia. Pero ¿qué te pasa, Elías? ¿Cuál lluvia? No hay nada, yo no oigo nada. ¿De dónde oyes tú? Humanamente no se oía nada, mis hermanos. Humanamente ni una nube había, mucho menos un trueno o un rayo. Humanamente era una sequedad terrible. Humanamente era todo lo contrario, seco, árido, desierto. Pero Elías escuchaba algo. ¿De dónde lo escuchaba? Si humanamente no había truenos, ni relámpagos, ni rayos, no había nada en el ambiente humano, en la atmósfera terráquea, para poder decirse hoy una lluvia. Elías no escuchaba la lluvia de la tierra. Elías escuchaba que desde el reino de los cielos se estaba soltando una tempestad, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Elías tenía el Espíritu de Dios, y por el Espíritu de Dios escuchaba lo que Dios estaba preparando en el cielo. Él lo estaba escuchando en la tierra. Dios estaba preparando una tormenta en el cielo para bendecir a la tierra. Elías ya estaba escuchando lo que Dios estaba preparando en la tierra, en el cielo, y comienza a declararlo. Cuando tú logres escuchar lo que Dios está preparando en el cielo, Dios está preparando tu sanidad, tú puedes decir: soy sano en el nombre del Señor. Escucho que viene mi sanidad. Escucho que Dios me está operando desde el cielo. Dios pone su mano sobre mí desde el cielo. Dios está obrando en mi vida desde el cielo. Lo que se mueve en el cielo tiene efecto en la tierra. Aleluya. Tiene efecto en la tierra. Elías oía algo. Elías era un hombre de oración, y Elías oraba y oía una lluvia grande. Yo creo que Elías escuchaba rayos, truenos, así cuando va a llover una tormenta de esas fuertes que truena el cielo y se oye así una tormenta con majestuosidad. Yo creo que algo así escuchaba Elías, pero en la tierra no se oía nada. ¿Cómo escuchaba Elías? Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene bendiciones para tu vida que en este mundo no se miran, pero las vas a poder mirar con los ojos del Espíritu. Dios tiene bendiciones para tu vida que no las podrás escuchar con el oído literal, pero podrás escucharlas con el oído del Espíritu. Aleluya. ¿Sí me comprende?
Cuando uno inclina su oído espiritual, la palabra habla en Apocalipsis y continuamente dice en los primeros 3 capítulos: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, todos tenemos oído literal, pero no todos tenemos oído espiritual. Habemos muchos sordos espirituales que no escuchamos la voz de Dios. Mejor dicho, no le damos lugar a que Dios nos hable. Hay veces que nos acercamos a orar con Dios, a hablar con Dios, y nosotros solamente estamos hable y hable. Haz esto, haz lo otro, mira aquí, mira allá. Terminamos de hablar y nos paramos, como que nos hincamos a darle órdenes a Dios, a decirle qué tiene que hacer. Y Dios no opera de esa manera. Dios dice: hijo, muchos de los mejores momentos en oración que puedes pasar a mi lado son los que te vas a quedar con tu boca calladita y escuchando lo que yo tengo que decir. Porque tú vas a hablar, pero créeme que también yo hablo, dice el Señor. También yo hablo por mi espíritu. También yo hablo y te indicaré y te enseñaré y te revelaré cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre. Y cuando Dios te enseña algo, lo puedes declarar con seguridad. Y cuando declaras: el Señor me enseñó que soy sano, tú declaras que eres sano, y el médico te va a decir: eso no es cierto, te vas a morir, tienes cáncer, tienes esto, tienes lo otro. Pues tú dirás que tengo eso, pero yo sé que vivo porque Cristo vive, y porque he oído de parte de Dios. He oído que Dios me ha hablado, he oído por el Espíritu que Él me ha dicho: vive, y vivo porque Él vive. Aleluya. Cuando escuchas esa confirmación, puedes pararte firme delante de reyes, delante de doctores, delante de quien sea, y decirle: se oye una grande lluvia, se oye una bendición, se oye mi sanidad, se oye mi restauración, se oye que mi matrimonio no se va a quebrar, va a ser restaurado, se oye que mis hijos no se van a perder, van a ser alcanzados por la mano del Señor. Tienes que oír no lo que el diablo dice. La iglesia de Cristo tiene que oír lo que Cristo dice, no lo que el mundo dice, no lo que el diablo dice. Cristo tiene la última palabra para la iglesia del Señor. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Hay veces que oímos, pero oímos más lo que el mundo dice. El mundo diciendo: no, mira, aquí está este reporte, no, mira, aquí está esto, no, mira, ahí está, te vas a morir. No, el diablo diciendo: no tienes esperanza. El diablo diciendo: ya no vas a ser restaurado, tus hijos se van a perder. Eso dice el diablo. Pero ¿has escuchado qué dice Dios? Estás tan turbado y tan preocupado por lo que dice el diablo. Busque el rostro de Dios y buenas nuevas tendrá tu Señor para tu alma. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta de tu problema está en la mano de Dios. La respuesta de tu necesidad está en las manos de Dios. La angustia que estás pasando está en las manos de Dios. Dios tiene respuestas para tus necesidades. Pero ¿qué dice? Clama a mí, búscame a mí. Cosas que ojo no vio. ¿Quieres mirar lo que ojo no ha visto? Tienes que escuchar a Dios. Cosas que oído no oyó. Lo que el mundo no puede entender, tú lo puedes oír de Dios. Cosas que no han subido al corazón del hombre. Experiencias maravillosas. Una paz en medio de la tormenta. Una fe inconmovible para derrumbar montañas y derribar muros. Una fe que persiste y que dice: voy a llegar y voy a alcanzar y voy a triunfar. Pero hay 20 obstáculos. Aunque haya 20 obstáculos, con mi Dios yo saltaré sobre obstáculos y yo venceré barreras y yo brincaré lo que haya y llegaré a la presencia de mi Dios y llegaré al destino que mi Dios tiene para mí. Llegaré al propósito de mi Dios. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra? Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Se estaba cumpliendo lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre.
Elías oía lo que Acab no oía, miraba lo que el mundo no miraba y percibía en su corazón lo que el pueblo no percibía. ¿Cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Tú por el Espíritu te puedes meter a mirar los secretos de Dios y a saber lo que Dios va a hacer. Cuando por el Espíritu entiendes lo que Dios va a hacer, entonces oras como Elías oró. Elías se paró diciendo: una lluvia, viene la lluvia, y comienza a orar por lo que Dios ha determinado hacer. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos orando por lo que Dios nunca ha dicho que Él va a hacer, y estamos diciendo: Señor, Señor, que pase esto y que pase esto. Dios nunca ha dicho que va a hacer eso. Y lo que Dios en verdad quiere hacer, estamos lejos aún, ni siquiera mirándolo ni pidiéndole. ¿Por qué? Porque vamos por vista humana y no por vista espiritual, no por oír lo que Dios va a hacer. ¿Cómo sabe uno lo que Dios va a hacer? Por el Espíritu. Métete con Dios, conéctate con Dios, llénate de Dios, y Dios comenzará a hablar a lo íntimo de tu corazón, a decirte: no temas, hijo, camina por aquí, mi hijo, camine por acá, hija, tenga confianza, yo voy a su lado, y si yo voy con usted, ¿quién podrá estar contra usted? Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no llegarán. Tendrás confianza, tendrás firmeza, tendrás seguridad, tendrás garantía de parte de Dios. Aleluya. Tendrás garantía de parte de Dios. Lo primero que haces es orar, y debes de buscar escuchar a Dios. Nosotros hablamos mucho, aún en la oración, y oímos poco. Oímos poco. Y tenemos que aprender a oír a Dios en la oración. Tenemos que aprender a oír lo que Dios dice, porque Dios habla, Dios habla, Dios guía, Dios dirige. Elías había escuchado ya lo que Dios decía, había escuchado lo que Dios planeaba en el cielo, y Elías se alineó desde la tierra con Dios en el cielo. Uno quiere que Dios se alinee del cielo a uno en la tierra, y no es que Dios se alinee al propósito de uno en la tierra, es que uno se alinee al propósito de Dios en el cielo. La oración del Padre Nuestro, el Señor dijo: cuando oren, oren así, digan: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No dijo: hágase tu voluntad así en el cielo como aquí en la tierra. No, no se hace la voluntad ahí en el cielo como aquí, no, se hace aquí como allá. Es decir, la perfecta voluntad está en el cielo, y uno desde la tierra se tiene que alinear con la voluntad celestial. Se tiene que alinear para ir en línea con lo celestial. Lo que Dios dice, ahí voy, Señor. Por donde tú dices, ahí voy. Y si voy por donde Dios dice, nunca fallaré, nunca me equivocaré. Habrá respuestas seguras, habrá soluciones completas, reales, grandes, bendecidas por Dios, porque voy en la línea de Dios. Voy buscando que la voluntad de Dios se haga en mi vida, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. En el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios en plenitud, y aquí en la tierra yo tengo que alinearme a hacer la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en mi vida. Como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en este problema, Señor. Como en el cielo, así en esta enfermedad. En el cielo no hay enfermos, Señor, ¿verdad? No, pues en la tierra tampoco debe de haber, si me alineo con la voluntad del Señor, porque Él llevó mis enfermedades, porque Él sufrió mis dolencias, y Él quiere glorificarse según su voluntad en el cielo. La quiere manifestar sobre la tierra, pero tengo que alinearme, que lo del cielo vaya, que lo de la tierra vaya directo, como lo del cielo, en línea. Amén. Vea usted, dice la palabra del Señor que después de que Elías escuchó aquella lluvia por el Espíritu, escuchó lluvia. Uno puede escuchar restauración para su vida, restauración para su hogar. Puede escuchar que viene la sanidad por el Espíritu. No miras nada, te sientes enfermo todavía, podrás estar en la misma condición, pero allá adentro alguien te da seguridad. El Espíritu te dice: hijo, siéntete seguro, porque vas a recibir algo especial. Viene en camino, no desmayes. Tienes tiempo enfermo, pero viene en camino. Mantente en la línea, mantente en la brecha. Viene tu bendición, viene tu bendición. Después de que Elías percibe la voluntad celestial, escucha por el Espíritu el plan de Dios en el cielo,
Se escucha la lluvia en el cielo. Elías dice: yo voy a declarar lo que he escuchado en el cielo. Lo que escucho en el cielo yo lo declaro en la tierra, y va a ser un hecho. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene programado en su programa celestial. Ya lo tiene programado ahí. Y si ella lo tiene programado, ya lo miré yo programado, y ya sé que viene en camino. Y yo con libertad puedo comenzar a declararlo en la tierra, porque ya está en el programa de Dios. Y todo lo que esté en el programa de Dios se va a realizar, se va a cumplir al pie de la letra. No va a haber falla, ni fracaso, ni equivocación, porque está en el programa de Dios. Lo que está en el programa de Dios se realiza, se lleva a cabo. Es un hecho, y tengo que mirarlo como un hecho y declararlo como un hecho. Pero aún a pesar de que ya lo escuché en el Espíritu, Dios me permite escuchar en el Espíritu para comenzar a orar, a clamar, para que aquello venga a realizarse, venga a cumplirse. Elías dobla rodilla después de testificar, después de anunciar y decir: se oye una grande lluvia. Elías se postra sobre su rostro en tierra y comienza a orar, a interceder, a clamar, comienza a orar. Y de repente, cuando está orando, dice que le dice a su siervo: ve y asómate a ver si se mira alguna señal de lluvia. Ve allá rumbo a la playa, de donde se levantan las nubes. Ve rumbo al mar, donde se levantan las nubes, a ver si se mira algo. Va una vez y no se mira nada, seco, vacío, ni una nube siquiera. Y viene el siervo y le dice: ¿sabes qué, Elías? No hay nada. Oh sí, bueno, pues ve otra vez. Y ahí ve el siervo corriendo otra vez para allá. Va y se asoma y regresa. ¿Qué miraste? Nada. Pues ve otra vez. Y va otra vez. Yo creo que el siervo lleva diciendo: nomás por ir, hombre, ya sé que no hay nada. Ya fui 2 veces y no hay nada. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Verdad? Oraron por nosotros y no recibimos sanidad. Ya, ¿para qué voy que oren por mí? Si ya oraron por mí una vez y no recibí nada, pues ¿para qué insisto? ¿Para qué sigo? Es que no has oído de Dios lo que Dios tiene para ti. Porque cuando oyes de Dios, sabes que va a pasar. Si no es a la primera, será a la segunda. Si no es a la segunda, será a la tercera. Si no es a la tercera, será a la cuarta. Y yo no sé cuándo ni cómo, pero la bendición viene en camino. Porque como que lo escuché por el Espíritu Santo de Dios, me puedo parar firme a testificarlo y a creerlo. ¿Sí me comprende? El criado va la tercera vez, se regresa diciendo: no hay nada, Elías. Pues ve una cuarta. ¿De qué ánimo iría aquel criado? Yo creo que iba como muchos de nosotros, en veces ahí renegando y quejándose, diciendo: ¿por qué Dios no hace nada? ¿O qué pasó? Le falló a Elías. Y va para allá, nada. 4 veces viene, te dije que no había nada. Posiblemente vino a decirle de esa manera, o yo no sé cómo le diría. Pero le dice: pues ve otra vez. Ahí va la 5ª vez. Y a la 5ª vez no hay nada tampoco. Oiga, qué tremendo. Muchos de nosotros oramos una vez y si no recibimos, ahí le damos por terminado. Yo creo que no es la voluntad de Dios. No has orado en el Espíritu, buscando percibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Por eso claudicas, por eso dudas. Pensamos que si Dios tiene algo, al instante lo va a realizar. Pensamos que si Dios va a hacer algo, al instante va a suceder. Muchas veces, aunque esté en el plan de Dios, aunque esté en la voluntad de Dios, no sucede al instante. Elías estaba orando: Señor, que llegue la lluvia, que llegue. Ya la escuché, ya me mostraste que llegue. Ve a ver si viene, siervo. Nada. Nada. ¿Qué diría el diablo? Te falló, Elías, oíste mal, fue tu emoción, fue tu imaginación. Te reprendo, Satanás, sé lo que escuché y sé que mi Dios es fiel. Ve otra vez y asómate, porque sé que mi Dios es fiel. Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él habló y Él ejecutará. Mi Dios es fiel y su palabra es fiel, y lo que Él dijo lo va a cumplir. Aleluya. Lo que Él dijo lo va a cumplir. ¿Sí me comprende? Pero ahí ve el criado de vuelta. Le digo, le repito, pensamos que Dios tiene que obrar rápido porque ya enseñó, y si ya enseñó va a ser al instante. No, la Biblia no dice eso. El gran profeta de Dios había oído por el Espíritu una tremenda lluvia, y de repente va y va y va. 6 veces fue y nada. Imagínese que usted está enfermo, llora y dice: ya siento que soy sano. Y va al doctor y se revisa y le dice: ¿estás enfermo todavía? Es más, estás peor ahora que antes.
Y usted dice: definitivamente me voy a morir, fue mi emoción. No, mi hermanito, afírmate en lo que has escuchado de Dios. Afírmate en la palabra. Y tendrás que orar más y ir otra vez. Y ir y que te revise. Y si sigues enfermo, ven a orar otra vez y vuelve a ir. Que Dios va a cumplir su propósito tarde o temprano. Él se va a glorificar. Él va a hacer algo. Pero persiste en la bendición de Dios. Persiste en la bendición de Dios. Persiste. 6 veces. 6. Nada. Cualquiera de nosotros, como dicen, hubiera colgado la toalla, hubiera tirado la toalla y hasta aquí, Señor. Y estuvo que no hay nada. ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo pidiendo? ¿Para qué sigo ayunando? ¿Para qué sigo esforzándome? Eso dice los que no tienen certeza, ni firmeza, ni seguridad. Eso dicen los que se mueven por sentimientos y emociones, pero no por el Espíritu. Pero el que se mueve y se para por el Espíritu, como Elías, irás 1 y 2 y 3 y 4, 6 veces. La 7ª vez. El 7 es un símbolo, un número simbólico, el número que simboliza, que encierra la plenitud de Dios, el propósito de Dios. Al 7º día Dios terminó su obra y descansó. 7 vueltas dieron a Jericó y cayeron los muros. Habla de ese 7, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, hablando de la plenitud de Dios, de lo que encierra Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. La bendición va a llegar cuando llegues al 7, no al número 7 literal, sino a la plenitud de Dios, al tiempo de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios. Dios tiene su tiempo, su plan, su propósito, su momento. Y cuando llegues a ese 7, vas a mirar la gloria de Dios, vas a mirar las promesas de Dios, vas a mirar que no fue en vano haber creído en un Dios vivo. Vas a poder decir: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sí, mi hermano, qué preciosa es la palabra. Dice la palabra que a la 7ª va y llega aquel contento diciendo: ¿sabes qué? Le dice Elías: ¿miraste algo? Sí, ahora sí miré algo. ¿Qué miraste? Es una grande nube enorme que llenaba la tierra. No, miré una nube así como del tamaño de mi mano, de la palma de la mano de un hombre. Una cosa así chiquita, pequeñita, que yo creo que apenas lo alcanzaba a mirar este hombre, este criado. Humanamente podría decir: ¿y con eso esperas una tormenta? ¿Verdad? Podría decir el criado. Elías dijo: ve, dile a Acab que suba, come y beba, porque la lluvia viene. Ahí está la bendición, viene la lluvia. Yo creo que este siervo puede decir: mi señor, a esa nube le tiene miedo. Con esa nube va a ser una tormenta. Con esa nube se está preocupando, con esa cosa tan insignificante. Dios responde. Y cuando responde, Dios muchas veces no manifiesta su grandeza instantánea. Hay veces que te manifiesta solamente una señal, una obra pequeña, una mejoría. Y cuando llegue esa mejoría, muchas veces el hombre te va a decir: mira, para eso todavía sigues con problemas, todavía sigues mal, todavía sigues enfermo. Pero cuando Elías miró aquello, lo miró como una señal de Dios. Cuando miras una bendición de Dios, ¿verdad? Y puede ser pequeña, aparentemente no es la bendición grande que estás esperando, pero si tú aprendes a mirar esa bendición pequeña y a dar gloria a Dios y a alabar a Dios por esa bendición pequeña, Dios hará que esa bendición pequeña sea suficiente para sobreabundar en tu vida, para sostenerte en tu vida, para multiplicarse en tu vida. Como el aceite de la viuda, como la harina de la viuda, era un puño de harina, pero se multiplicó para bendecir. ¿Sí me comprende? Hay veces que menospreciamos las respuestas pequeñas, las provisiones pequeñas. El Señor predicaba a multitudes y dice la palabra que en una ocasión era hasta la noche que les predicaba, y la gente sedienta de escuchar de Dios, que se les olvidó comer. Y ya era la noche y todos ahí sin comer por escuchar al maestro. ¿Qué ir a comer ni qué ir a comer? Hay que escuchar al maestro. Y dice la palabra que cuando lo escuchaban, se les hizo noche, y el maestro los miró y tuvo compasión de ellos y les dijo a sus discípulos: denles de comer. Pero ¿cómo que denles de comer si la aldea más cercana está bien retirada? ¿Y con qué dinero vamos a comprar pan para esta multitud? No podemos. No les estoy diciendo que vayan a la aldea ni que tengan dinero. ¿Qué tienen en sus manos?
pues acá trae nomás 5 panes y 2 peces. Pues con eso les vas a dar de comer, denles de comer. Pero ¿qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? Señor, ¿qué te pasa? Es una multitud. No te preocupes, aunque sea pequeña la provisión, si la bendición de Dios está sobre ella, abundará, sobrará, se multiplicará, suplirá tu necesidad, te cubrirá, te dará abundantemente hasta rebosar. La palabra dice que con 5 panes y 2 peces se saciaron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y sobraron canastas completas de pedazos de panes y de peces, porque ya se habían saciado y ya no les cabía. Oiga, con 5 panes y 2 peces, es que no es la cantidad, es la bendición de Dios. No es el tamaño de la nube, es la bendición de Dios que esté sobre esa nube. Si la bendición de Dios está, abundará la provisión, abundará la abundancia, abundará lo que Dios tiene para tu vida. Pero aprende a creerle a Dios en su provisión. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Veo una nube muy pequeña, como del tamaño de la mano de un hombre. Las primeras 6 veces que fue y que no había nada, sería suficiente para desanimar a cualquiera. Pero si fuera poco, cuando aparentemente viene la respuesta, es una cosa tan pequeña como el tamaño de la palma de un hombre. Muy pequeña. Era como para decir: en vano esperé, eso no va a servir de nada. No menosprecies la bendición de Dios. No menosprecies la provisión de Dios. No menosprecies lo que Dios puede hacer en tu vida. Si Dios te muestra y te enseña que va a hacer algo, créele a Dios. Confía en Dios, porque Él no te va a defraudar. Él no te va a dejar con las manos vacías. Pero tienes que estar firme en lo que has oído. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha prometido para los que le aman. Si tú amas a Dios, Dios tiene promesas para tu vida. Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios tiene provisiones para tu vida. No importa la necesidad que tengas, no importa la área donde estés fallando o faltando de provisión, Dios te quiere suplir, te quiere ayudar, te quiere sustentar. Pero Dios dice: quiero que aprendas a escuchar mi voz. Y cuando aprendes a escuchar lo que se oye en el cielo, cuando escuchas tormentas en el cielo, hablarás de tormentas en la tierra. Cuando escuchas sanidades desde el cielo, hablarás de sanidades en la tierra. Cuando escuchas de provisión en el cielo, hablarás de provisión en la tierra. Cuando escuchas que Dios te dice: vete al arroyo, que yo usaré cuervos para que te alimenten, Dios usará cuervos para que te alimenten. Porque Dios es el que provee, el que mueve los corazones de los hombres y hasta de los pájaros, para llevarle pan al siervo de Dios, para llevarle pan al hijo de Dios, para llevarle pan a la hija de Dios. Dios provee y Dios suple. ¿Por qué fallamos tanto en lo que hablamos en la tierra? Porque hablamos de nuestra imaginación y no oímos de Dios. Pero si tomamos tiempo para oír a Dios, para inclinar el oído a Dios y decirle: háblame, Señor. No solamente quiero hablar diciéndote: mira aquí, mira esto, mira lo otro, mira mis 20 necesidades. Señor, háblame, enséñame, guíame, Señor. Dios te va a hablar. Y cuando Dios te habla, tú vas a tener firmeza, certeza, y vas a declarar con libertad en la tierra lo que has oído desde el cielo. Y no te va a fallar ni una sola vez. Aparentemente en veces se tardará, tendrá que ir 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, pero a la 7ª vez, en el cumplimiento del tiempo de Dios, del plan y del propósito de Dios para su vida, se manifestará la provisión de Dios. Entonces yo tengo que aprender a escuchar arriba para declarar abajo.
a escuchar arriba para declarar abajo. Si aprendo a escuchar arriba y declaro abajo, no fallo. Pero si declaro abajo sin saber lo que hay arriba, voy arriesgando. En veces se cumple, en veces no. ¿Por qué? Porque voy a mi imaginación, voy al sentir de mi corazón y no voy buscando la dirección de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha prometido, ha preparado para los que le aman, las cuales nos las ha enseñado por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, todo. Y dice que ahora hablamos una sabiduría especial, hablamos este lenguaje no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Hay momentos que Dios quizás te va a decir: ve al médico y lo voy a usar para que te sane. Hay veces que Dios acomoda lo terrenal a lo terrenal y te sana. Los profetas muchas veces le dijeron al enfermo, a Ezequías, cuando Ezequías estaba enfermo, llegó Isaías a profetizarle, a decirle: arregla tu casa porque te mueres. Y aquel comenzó a clamar a Dios y a humillarse. Y apenas iba saliendo por el patio de la casa, y Dios le habla al profeta Isaías y le dice: ¿sabes qué? Regrésate, porque he mirado las lágrimas de mi siervo Ezequías. Regrésate y dile que le doy 15 años más de vida. Y cuando regresó y le dijo: no oró por él para que fuera sano, le dijo: hazte una torta de higos y póntela en la llaga y vas a ser sano. Es decir, Dios usa lo que Él quiere. Tiene poder para sanar así, pero muchas veces usa medios terrenales. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Es necesario escuchar la voz de Dios, la guianza de Dios, la dirección de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo? Aquí me detengo. Quería terminar el día de hoy, pero el tiempo se nos ha ido. Así es de que le continúo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Un Dios maravilloso, un Dios lindo, un Dios sin igual, un Dios grande en misericordia. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Precioso y maravilloso es Él. Es sin igual, sin igual. Grande en misericordia. Lento para la ira, pero grande para hacer misericordia. Un Dios bueno. Un Dios que está esperando que inclines tu oído a Él. Un Dios que quiere poner su mano sobre tu vida. Un Dios que quiere manifestarse en cada paso que tú das, en cada decisión que tú tomas. Te quiere guiar, te quiere dirigir, te quiere fortalecer. Yo no sé cuántos problemas tienes, mi hermano. Yo no sé cuántas dificultades estás pasando. Yo no sé cuántas necesidades hay en tu vida. Yo no sé, mi hermano, pero sí te digo una cosa: Dios es bueno. Dios ha escuchado tu clamor, pero ahora quiere que inclines tu oído a Él.